ejemplo, vamos a hacer un cálculo de ancho de banda para un servicio de VoIP con estas condiciones. Va a ser para 80 usuarios utilizando enlace Ethernet, un codificador G729 con una tasa de voz codificada de 8 kilobits por segundo. La paquetización se realiza de 10 tramas por paquete y eso es lo mismo que decir que se realiza con un retardo de 100 milisegundos. Estos dos últimos parámetros hacen referencia a lo mismo y por lo tanto es el mismo dato, no hace referencia a datos diferentes, a parámetros diferentes. Para calcular el ancho de banda necesitamos utilizar esta fórmula, es decir, multiplicar la tasa de paquetes constante en paquetes por segundo y el tamaño de paquete fijo que se da en bytes por paquete. Una vez hagamos esta multiplicación, ese resultado nos dará en bytes por segundo, por lo que tendremos que convertirlo a bits por segundo para poder dar un dato en términos de kilobits por segundo o megabits por segundo. Entonces empecemos calculando la tasa de paquetes constante. La tasa de paquetes constante se calcula de acuerdo a esta fórmula. 1 sobre la multiplicación del número de tramas por paquetes multiplicado por el tamaño de la trama. El T sub T hace referencia al tamaño de la trama. En esta ecuación, ¿qué tenemos? Ya tenemos a n porque es el dato de la paquetización, es decir, n es igual a 10 tramas por paquete. Y nos faltaría tener el dato del tamaño de la trama. Ese dato depende del codificador. Entonces, miremos lo que nos dice el documento titulado Cálculo de ancho de banda en VoIP que ustedes tienen como referencia para hacer los ejercicios. En ese documento, el autor nos entrega los datos de varios códecs. Y si vemos el codificador G729, nos dice efectivamente que la tasa de voz codificada es de 8 kilobits por segundo, que ya lo había mencionado antes, y nos dice que el tamaño de la trama es de 10 milisegundos. Entonces también ya tendríamos este dato, 10 milisegundos. Entonces el tamaño de la trama ya está en 10 milisegundos. Entonces hagamos este cálculo. Entonces en esta fórmula tendríamos que esto es igual a esto es igual a 1 sobre 10 tramas por paquete, ¿cierto? Por 10 milisegundos. 10 milisegundos. Entonces, antes de hacer la multiplicación, voy a resaltar que estas tramas por paquete. Voy a resaltar las unidades para que caigamos en cuenta de algo. Entonces, fíjense que la tasa de paquetes constante, que es lo que estamos calculando, se da en paquete por segundo, ¿cierto? Pero el tamaño de trama lo tenemos en milisegundo. Por lo tanto, es necesario pasar estos milisegundos a segundos. Entonces, los 10 milisegundos, si los pasamos a segundo, ¿qué nos daría? Entonces sabemos que 1000 milisegundos es un segundo, por lo tanto los 10 milisegundos tenemos que dividirlos entre 1000 para conocer su valor en segundos. Eso quiere decir que 10 milisegundos es igual a 0,01 segundos. Y por lo tanto lo correcto
al hacer el reemplazo en la fórmula, no es utilizar el número 10, sino 0,01 segundos. Entonces aquí no iría 10, sino 0,01 segundos. ¿Y esto qué resultado nos da? Entonces veamos la calculadora. Entonces tenemos 0,01 segundos por 10 tramas, ¿cierto? Da 0,1 y 1 sobre eso me daría 10. 10. ¿Listo? Entonces esto es igual a 10 igual a 10 paquetes por segundo. Entonces ya tenemos nuestro el valor del primer parámetro que necesitamos para calcular el ancho de banda. Pongamos esto en color rojo. 10 paquetes por segundo. Ahora, calculemos entonces el siguiente elemento, que sería el tamaño de paquete fijo. Ese tamaño de paquete fijo tiene esta fórmula, que lo que hace es tener en cuenta el encabezado de toda la trama, en este caso, porque se utiliza un enlace de Ethernet. Entonces finalmente la forma en cómo se envían los datos en el medio es en forma de tramas. Entonces vamos a calcular el tamaño del encabezado de todas las tramas y luego vamos a multiplicar el n, que son el número de tramas por paquete, por L sub t. ¿Qué es L sub t? L sub t es la longitud de la trama. ¿Y cómo se calcula L sub t? Tiene su propia fórmula, que es esta de acá. Listo, entonces para calcular el tamaño de paquete fijo, primero tenemos que conocer L sub t, n ya lo tenemos, y el valor del tamaño del encabezado. Entonces vamos a calcular L sub t, que es la longitud de tramas, que la vamos a calcular en bytes. Entonces de L sub t, ¿qué tenemos? Entonces debemos conocer T sub t, que ya sabíamos que es el tamaño de trama, ¿cierto? Que ya lo teníamos antes, que ya sabemos que es de 0,01 segundo. Eso es T sub t. Vamos a seguir tratando en segundos, porque en esta fórmula también la multiplicación se hace por 8000 bytes por segundo. Por lo tanto, yo no puedo multiplicar esto por milisegundo, porque no sería coherente, no sería correcto. Tenemos que utilizar siempre las mismas unidades para dar un cálculo correcto. Entonces aquí tendríamos que reemplazar el T sub t por 0,01 segundos. Esa multiplicación sobre C sub R. Entonces vamos a calcular C sub R, que es el factor que en este caso no tenemos. Ese C sub R es esto, significa factor de compresión y se da en veces. Para eso recordemos algo. Ojo, estamos aquí en el factor de compresión. Entonces recordemos, voy a poner esta imagen encima. Entonces recordemos que en el mismo documento que teníamos como guía para hacer el cálculo de ancho de banda, nos decía que un codificador tiene 3 parámetros, ¿cierto? Recibe la voz digital con una tasa de voz digital en kilobits por segundo, y ese codificador entrega ya la voz codificada con una tasa de voz codificada en kilobits por segundo. Aquí está la fórmula del C sub R. Entonces el C sub R, que es el factor de compresión, es igual a la tasa de voz digital, o sea, como llega la tasa de voz digital sobre la tasa de voz codificada. ¿Listo? Entonces sería la tasa de voz digital siempre de 64 kilobits por segundo.
y eso lo vamos a dividir sobre la tasa de voz codificada. Entonces vamos a hacer esos reemplazos. Entonces este factor de compresión va a ser igual a 64 kilobits por segundo. Perdón, vamos a poner sería 64 kilobits por segundo sobre ¿qué? Entonces DR sub C es la tasa de voz codificada y ese dato ya nos lo entregan aquí. Nos dicen que el codificador que vamos a utilizar es el G729, que realiza una tasa de voz codificada de 8 kilobits por segundo. Entonces eso va a ser sobre 8 kilobits por segundo. Entonces esto nos da igual a 8, ¿sí? A 8 veces sería. Entonces aquí ya tenemos los dos elementos necesarios para hacer el cálculo de L sub T. Entonces vamos a ponerlo acá abajo. Entonces esto es igual a T sub T, que sería 0. T sub T 0,01 segundos, ¿sí? Por 8000, ¿cierto? Bytes, 8000 bytes sobre segundo, y todo esto sobre 8, que es C sub R, ¿verdad? Entonces vamos a resaltar aquí las unidades. Tengan en cuenta que deben tener cuidado, que siempre deben manejar las mismas unidades, si no los datos van a ser errados. 0.01 segundos por 8000 sobre 8 veces, ¿cierto? Entonces esto, los segundos, fíjense que se cancelan y quiere decir que L sub T nos va a dar en bytes. ¿Esto cuánto da? Veamos la calculadora. Entonces tenemos a 0,01 por 8000 dividido 8. Eso nos da 10 bytes. Entonces esto es igual a 10 bytes. 10 bytes. ¿Listo? Entonces voy a poner a un lado esto para limpiar un poco el espacio de trabajo. Ya sabemos esto de dónde salía. Y entonces, recuerden, estamos calculando el tamaño de paquete fijo con esta ecuación. Entonces ya tenemos L sub T, que es la longitud de trama en bytes, ya sabemos que son 10 bytes. Tenemos a N, que ya sabemos que es el número de tramas por paquetes, igual a 10. Ahora nos falta el encabezado. Entonces, para calcular ese encabezado, tenemos que tener en cuenta el tamaño del encabezado de cada uno de los protocolos involucrados. Entonces, veamos esos datos. Estos datos son estos, ¿cierto? Entonces vamos a insertar una ecuación para calcular el encabezado. Entonces H es igual al encabezado del protocolo UDP, que es igual a 8, más
el encabezado del protocolo RTP, que sería igual a 12, ¿cierto? Más el encabezado del protocolo IP, que sería igual a 20, más, ¿sí? Hasta aquí ya hemos involucrado los protocolos de capa 4, de capa 3, y ahora tenemos que involucrar el de capa 2 porque estamos hablando de enlaces Ethernet. En este caso, en el caso de Ethernet, tenemos dos opciones: o utilizar el estándar 802.3 o utilizar el estándar 802.1Q. ¿Listo? Hagamos el ejemplo con este segundo, y en la herramienta, en la calculadora de ancho de banda, también lo hacemos con el mismo para comprobar que nos dé el mismo resultado. Entonces vamos a utilizar este, 42. Entonces, más 42. Listo, ya tenemos esos datos. Voy a hacer a un lado la tabla. Entonces esto da igual a 42 y 20, 62, 72 son 74 y 8 son 82. Entonces 82 bytes, ¿cierto? Tenemos 82 bytes. Recuerden que en la tabla que les mostré, es esta, efectivamente los datos están dados en bytes, así como se muestra aquí. Entonces ahí ya sabemos que la suma son 82 bytes y ya tendríamos todos los elementos para hacer el cálculo de esta fórmula. Entonces aquí vamos a ir reemplazando ya con los datos que obtuvimos acá abajo. Entonces tenemos que esto sería igual a el encabezado, el tamaño del encabezado en bytes, que es 82, más L sub t, que es la longitud de la trama, que son 10 bytes, por n, que es 10 también, ¿cierto? Voy a ir poniendo las unidades para que vean que todo está en bytes. No puedo multiplicar bytes por bits, por ejemplo, sino veces por bytes, así se podría. Tenemos este es L sub t bytes. Y entonces esto nos daría 10 por 10, 100, más 100 más 82 sería 182 bytes. Listo, ese sería el dato de PL. Pues aquí ya tenemos el segundo dato para calcular el ancho de banda. Entonces esto de acá ya lo calculamos, ya sabemos cómo se calcula, lo voy a hacer a un lado. Ahora sí, calculemos el ancho de banda. Entonces con esta fórmula, entonces sabemos que esto sería igual a esto por esto, ¿cierto? Entonces tengo 10 por 182, que esto sería a 1820. 1820 bytes por segundo. El color correspondiente. Bytes por segundo. Pero ¿qué habíamos dicho? Que tenemos que expresarlo en bits por segundo, ¿cierto? Entonces un byte tiene 8 bits, entonces vamos a hacer la multiplicación. Entonces sabemos que 1820 deberíamos multiplicarlo por 8 y eso nos da 14.560.
Esto sería igual a 14.560 bits sobre segundo. Sería lo mismo que esto. Bits sobre segundo. ¿Y esto a qué es igual? Esto sería igual a decir que esto es si es en términos de kilobits, es 14,56 kilobits por segundo. Ese sería el ancho de banda necesario para un canal. ¿Listo? Para un solo canal. Pero estamos hablando de 80 usuarios. Entonces, este canal es unidireccional. Como lo vamos a ver en la calculadora del ancho de banda, ahorita que compruebe el resultado, por cada canal por cada comunicación bidireccional, tenemos que tener en cuenta el ancho de banda de dos canales. Entonces esto tendríamos que multiplicarlo por 160. ¿Listo? Entonces 14.56 por 160. Bueno, esto está en bits por segundo. 100 dividido 1000. Tendría que dar 2329.6 para 80 usuarios. 2329 kilobits por segundo para 80 usuarios sería el ancho de banda necesario. Ahora hagamos la comprobación en la calculadora. En la calculadora vamos a ingresar los datos que utilizamos para hacer nuestro cálculo manual. Entonces el codificador es el G729 con una tasa de voz codificada de 8 kilobits por segundo. La paquetización la podemos expresar en términos de retardo, o sea, en 100 milisegundos, o en términos de tramas por paquetes, que es lo mismo decir 100 milisegundos o 10 tramas por paquete. Y vamos a utilizar un enlace Ethernet. El ejemplo lo hicimos con el estándar Ethernet 802.1Q. Para un canal, fíjense que da 14.6 kilobits por segundo y corresponde efectivamente al valor que nosotros hallamos. La herramienta lo redondea el siguiente decimal. Cuando es por encima de 5, lo redondea al siguiente número. Y ahora para los 80 usuarios, entonces recordemos que sería con 160 canales y efectivamente da 2329.6 kilobits por segundo necesarios para esa comunicación de voz sobre IP con las condiciones que habíamos mencionado.